Imaginen un mundo donde sus creencias podrían costarles la vida, donde cada palabra, cada gesto, podía ser vigilado y malinterpretado, y la fe era un riesgo constante. Esta era la realidad para los primeros cristianos en el vasto y poderoso Imperio Romano, un entorno donde la vigilancia y la sospecha eran parte de la vida cotidiana. Durante siglos, fueron un grupo marginal, reuniéndose en secreto, perseguidos por negarse a adorar a los dioses romanos, un crimen visto como desafío religioso y traición política. Sus reuniones clandestinas eran actos de valentía y esperanza. La persecución fue brutal, pero el mensaje de esperanza y salvación del cristianismo atrajo a los pobres y marginados, a quienes la sociedad romana solía ignorar o rechazar. La promesa de la fe de una vida después de la muerte y una comunidad unida por el amor la hizo atractiva y peligrosa. Para muchos, era un refugio frente a la dureza del mundo exterior. Las autoridades romanas vieron este movimiento creciente como una amenaza, atacándolo con represiones y castigos ejemplares para intentar sofocar su avance. Sin embargo, a principios del siglo IV todo cambió. Un nuevo amanecer se asomaba en el horizonte. De repente, una secta perseguida estaba a punto de convertirse en el corazón del imperio, transformando la historia de Roma y del mundo para siempre. Esta transformación comenzó con un hombre y un momento crucial, el año 313 después de Cristo, cuando la historia tomó un giro inesperado. El Edicto de Milán pondría fin al derramamiento de sangre y lanzaría al cristianismo por un camino desde las sombras hasta el centro del poder, marcando el inicio de una nueva era para la fe. En el año 313 después de Cristo, los emperadores Constantino y Licinio se reunieron en la ciudad de Milán para abordar lo que muchos llamaban el problema cristiano. Hasta ese momento, los cristianos habían sido perseguidos y obligados a practicar su fe en secreto, enfrentando castigos y discriminación. El resultado de esta histórica reunión fue el Edicto de Milán, un documento revolucionario que otorgaba libertad religiosa en todo el Imperio Romano, permitiendo a cada persona adorar según su conciencia. Por primera vez en la historia, los cristianos podían practicar su fe abiertamente sin temor a represalias, y el Estado renunció oficialmente a la persecución religiosa. Los motivos de Constantino siguen siendo debatidos hasta hoy. Algunos afirman que tuvo una visión divina antes de la batalla, mientras que otros consideran que fue una estrategia política para unificar el imperio. De cualquier manera, su apoyo a los cristianos lo cambió todo, y marcó un antes y un después en la historia de Roma. Constantino devolvió propiedades a la Iglesia, financió la construcción de nuevas iglesias y nombró a cristianos para ocupar altos cargos en la administración imperial. Incluso fundó la ciudad de Constantinopla como una nueva capital cristiana, símbolo de una era transformadora. En pocos años, el cristianismo pasó de ser un culto prohibido y perseguido a convertirse en una fe favorecida y protegida por el poder imperial. El Edicto de Milán fue solo el comienzo de la profunda transformación del imperio por parte de Constantino, abriendo el camino para el cristianismo en Europa. El cristianismo estaba ahora en ascenso, con el respaldo imperial, y el mundo antiguo nunca volvería a ser el mismo. Con el fin de la persecución, el cristianismo irrumpió en la vida pública. Lo que antes era una fe clandestina, practicada en secreto y con temor, ahora se mostraba abiertamente en las calles y plazas de las ciudades romanas. Los símbolos sencillos dieron paso a grandes basílicas y mosaicos dorados. Los lugares de reunión humildes se transformaron en templos majestuosos, llenos de luz y color, que reflejaban la nueva importancia de la fe cristiana. Los obispos se convirtieron en figuras públicas poderosas, administrando riquezas y aconsejando a los emperadores. Su influencia creció rápidamente, y su voz era escuchada en los asuntos más importantes del imperio. La conversión se disparó. Ser cristiano era ahora una ventaja social. Multitudes acudían a las iglesias, buscando pertenecer a la nueva fe dominante y beneficiarse de su prestigio. Pero esta popularidad trajo desafíos. Muchos nuevos conversos tenían solo una comprensión superficial de la fe. La Iglesia debía encontrar formas de educar y guiar a una comunidad cada vez más diversa y numerosa. El mensaje de la Iglesia corría el riesgo de diluirse al absorber costumbres y ambiciones romanas. Las antiguas tradiciones paganas se mezclaban con los nuevos rituales cristianos, creando tensiones y desafíos para los líderes religiosos. El arte y la arquitectura reflejaron este nuevo estatus, mezclando imágenes imperiales con temas cristianos.
Los símbolos del poder romano se fusionaron con la iconografía cristiana, dando lugar a una estética única y poderosa. El patrocinio de Constantino forjó una poderosa alianza entre el trono y el altar. Bajo su protección, la Iglesia prosperó y se expandió como nunca antes en la historia. El emperador ahora se veía a sí mismo como protector de la fe, desdibujando la línea entre la Iglesia y el Estado. Su autoridad se entrelazó con la de los líderes eclesiásticos, creando una nueva dinámica de poder. El apoyo imperial dio influencia a la Iglesia, pero también la expuso a la interferencia política. Las decisiones religiosas y doctrinales a menudo se debatían bajo la mirada atenta del poder secular. La relación entre el poder religioso y secular daría forma a la historia durante siglos, marcando el destino de Europa y del cristianismo en los tiempos venideros. En el 380 después de Cristo, el emperador Teodosio dio el paso final, hacer del cristianismo niceno la religión oficial del Estado. El edicto de Tesalónica ordenó a todos los ciudadanos seguir la fe de los obispos de Roma y Alejandría. La tolerancia había terminado. Otras creencias fueron condenadas y perseguidas. Templos paganos cerrados, antiguas tradiciones prohibidas. La Iglesia, una vez perseguida, ahora ejercía el poder del Estado. El cristianismo se volvió inseparable de la identidad romana. La alianza entre la Iglesia y el imperio se consolidó. Nació el sueño de un imperio cristiano universal, la cristiandad. La fe había completado su viaje desde los márgenes hasta el centro del poder. Las consecuencias tanto para la Iglesia como para el Estado serían profundas y duraderas. Con el respaldo del Estado, la Iglesia se dedicó a definir la doctrina y la estructura. Grandes concilios como Éfeso, 431, y Calcedonia, 451, abordaron nuevas controversias sobre la naturaleza de Cristo. En Éfeso, la Iglesia afirmó a María como portadora de Dios, enfatizando la unidad de Cristo como Dios y hombre. En Calcedonia, los obispos declararon a Cristo una persona en dos naturalezas, divina y humana, unidas sin confusión. Estos concilios establecieron los límites de la creencia ortodoxa. Sus credos se convirtieron en los pilares de la teología cristiana durante siglos. Las disputas ahora se resolvían mediante debate y consenso, bajo supervisión imperial. La identidad intelectual y espiritual de la Iglesia se forjó en estos debates. Los concilios y credos proporcionaron unidad y estabilidad a una institución en crecimiento. Se sentaron las bases de las creencias católicas, ortodoxas y la mayoría de las protestantes. A medida que la doctrina se solidificaba, también lo hacía la organización de la Iglesia, que se volvía cada vez más compleja y estructurada. Modelada a partir del Imperio Romano, la Iglesia desarrolló una jerarquía, sacerdotes, obispos, metropolitanos y patriarcas, cada uno con funciones y responsabilidades específicas. 5 grandes patriarcados, Roma, Constantinopla, Alejandría, Antioquía y Jerusalén, se convirtieron en centros de poder y autoridad espiritual. Creció la rivalidad, especialmente entre Roma y Constantinopla, marcando el inicio de profundas divisiones. El obispo de Roma, o papa, reclamó la primacía como sucesor de Pedro, estableciendo así su papel central. Papas como León el Grande afirmaron su autoridad, pero los patriarcas orientales resistieron el gobierno universal de Roma. Esta estructura jerárquica dio resiliencia a la Iglesia a medida que el imperio occidental se desmoronaba y caía en crisis. El gobierno de la Iglesia podía perdurar incluso cuando la autoridad secular fallaba y el caos reinaba. Su jerarquía daría forma al futuro del cristianismo y de Europa, influyendo en la historia durante siglos. En menos de un siglo, el cristianismo se transformó de secta perseguida a la fe oficial del imperio. Esta fue una historia de fe, política y poder entrelazados. El edicto de Milán de Constantino inició el viaje. El edicto de Tesalónica de Teodosio lo completó. La Iglesia ganó riqueza, influencia y millones de conversos. Concilios y credos forjaron una teología y estructura unificadas. La alianza de la Iglesia con el Estado trajo tanto oportunidades como riesgos. A medida que el imperio occidental caía, la Iglesia perduró, preservando el legado romano y extendiendo el cristianismo a nuevos pueblos. La historia del cristianismo en el Imperio Romano no es un final, sino el comienzo de una nueva civilización.
La fe había pasado de las catacumbas al trono, preparando el escenario para la Edad Media.